Hola, hola. Estamos en la serie La mejor manera de leer a Dios. La mejor manera, hay que encontrarla. Tenemos que ir encontrando lentamente esa mejor manera de comprender lo que es Dios. Y en el episodio de hoy, la pregunta está buenísima. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra inspirada de Dios, la palabra inspirada por Dios y la palabra de Dios? ¿Cuál es la diferencia entre la palabra inspirada por Dios y la palabra de Dios? ¿Qué es lo que estamos viendo y tratando de discernir y poder apuntarle a lo que es realmente, ¿no? Porque a veces creemos que la Biblia es la máxima expresión de Dios, que la Biblia es lo máximo, porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y lo que estamos viendo en esta serie es que la Biblia es la palabra inspirada y Jesús es la palabra de Dios. Y ahí hay una diferencia grandísima, grandísima que a veces en nuestras religiones no nos han enseñado a ver y a discernir y sobre todo a comprenderla y a vivirla, sino que leemos la Biblia ahí como va saliendo y tomamos versículo por aquí, por allá, lo posteamos a este lado, se lo mandamos al otro por nuestras redes sociales y ya, y listo. Y no hacemos ningún filtro. Y al no hacer filtros, lo que podemos llegar es a cosas que pueden ser complicadas, pueden ser peligrosas incluso, porque son contrarias a lo que es el mismo Dios, que está por encima de la Biblia. Ya entendemos que cuando Dios se hace humano, adopta el nombre de Jesús. Cuando la palabra de Dios se hace humana, se hace humano, cuando la divinidad se hace carne, como se dice, adoptó el nombre de Jesús. Si la palabra de Dios está por encima de la palabra inspirada. Por eso el mismo Jesús en algún momento expresó así, sin tapujos, algo que es súper clave, ¿no? Algo que es súper clave, y es que cielo y tierra, el cielo y la tierra pasarán, desaparecerán, dijo Jesús, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Y es súper clave porque a veces tomamos esto digamos, adhiriéndolo a la Biblia, al contenido bíblico. No, no, no. Cuando tenemos claro que una cosa es la Biblia y otra cosa es Jesús, una cosa es la palabra inspirada y otra cosa es la palabra de Dios, aquí Jesús está diciendo, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras, es decir, lo que Jesús dice, lo que Jesús es realmente, que es lo que es más importante, más trascendental, lo que Jesús es, que es la palabra de Dios, eso es lo que no pasará. La Biblia pasará, claro que sí. Muchas cosas que están escritas antes de Jesús ya pasaron y se cumplieron en Jesús. Por lo tanto, ya no son guía para nuestras vidas. Ahora la guía para nuestras vidas es la palabra de Dios, que es Jesús. Súper clave esto, hay que entenderlo. Entonces, Jesús deja claro, hasta la Biblia pasará, hasta la palabra escrita pasará, hasta la palabra inspirada pasará, pero mis palabras, yo que soy la palabra de Dios, nunca pasarán, dice Jesús. Y eso es súper clave que lo entendamos, porque con esa actitud, con esos lentes, con ese filtro, es que leemos y necesitamos leer el contenido bíblico de los libros, del libro sagrado de nuestras religiones occidentales. Esto es importantísimo, importantísimo. Entonces, hoy estamos... ¿Cuál es la diferencia entonces? Es decir, ya hemos distinguido y la pregunta entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre la palabra inspirada y la palabra de Dios? ¿Hay alguna diferencia? Claro que hay una diferencia y la diferencia es grandísima. La diferencia es la eternidad. La Biblia pasará como todas las cosas de la tierra y del cielo, pero las palabras de Jesús, es decir, la palabra de Dios no pasará. Entonces, la gran diferencia es la eternidad de la una, la temporalidad de la una de la Biblia y la eternidad de la otra, que es la palabra de Dios. Tremendo, eso no es cualquier cosa. Y hay un contenido bíblico que es súper clave, ¿no? Porque el no tener nosotros este discernimiento de distinción, el no saber distinguir entre uno y otro, el no tener clara la diferencia entre una y otra, entre la palabra inspirada, que es la Biblia, y la palabra de Dios, que es Jesús, si no tenemos claro eso, va a ser un lío tremendo, porque nos puede llevar a contradicciones como extrañas. Mire, hay un pasaje, hay un contenido bíblico, está Jesús ahí, enseñando como siempre a los suyos y a los que se van apareciendo y al que viene y al que no viene, enseña aquí, enseña allá, y siempre va enseñando que sus palabras, porque esas son las que nunca pasarán, sus palabras, porque es la palabra de Dios. De Jesús, sí, siempre hace alusiones a lo que dice la escritura de la época de él, de su religión, es decir, la Biblia hebrea, por decirlo así, o lo que llamaban ellos las escrituras, o los libros de sus profetas y demás. Y él siempre la está compartiendo, la está citando y demás, pero siempre deja claro, pero mis palabras no pasarán. Y hay
una conversación que deja claridad en que es súper clave que entendamos que por encima de la palabra inspirada que es la Biblia está la palabra de Dios que es la misma eternidad, que es Jesús. La palabra de Dios que se hizo carne y adoptó el nombre de Jesús, para que lo veamos un poco mejor. Entonces están hablando ahí y él dice claro lo siguiente, escucha, dice: ustedes han leído en la ley, porque esa era la escritura de ellos, de la religión de Jesús en su época. Ustedes han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Es decir, si usted recibe un castigo, un daño, pues usted debe castigar conforme a la gravedad de ese castigo, de ese daño que le han hecho. Es decir, ojo por ojo y diente por diente, tal como está escrito ahí en la ley, es decir, tal como está en las escrituras, o como está en la Biblia de esa época, en la Biblia para la religión de ellos, como, digámoslo así, como la Biblia hebrea, como colocarle ese nombre. Y Jesús dice inmediatamente: pero yo digo, y usted va a encontrar muchos textos en el contenido bíblico, en los evangelios de San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Usted va a encontrar muchos pasajes en los que Jesús está citando las escrituras de la época de su religión y enseguida dice: pero yo digo, súper clave, porque lo que está diciendo Jesús, él dice, ustedes han escuchado hablar en las escrituras, en la ley de Moisés, que ojo por ojo y diente por diente. Cuando alguien les hace daño, ustedes pues castigan conforme al daño. Tampoco más, ¿no? Tampoco, no. Conforme al daño. Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo digo, dice Jesús. Es decir, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla, pues derecha, pues ofrecerle también la izquierda. Una forma de decirle, es decir, no vas a pagar como el otro se merece. Súper clave. Pero aquí no nos interesa eso. Lo que nos interesa es la sentencia que dice Jesús es: en las escrituras, en la ley de Moisés, en la Biblia de nosotros de la época, está diciendo Jesús, ustedes encuentran que dice tal cosa, pero yo digo. Cuando Jesús dice yo digo, está haciendo salvedad, está haciendo distinción de una cosa es la palabra escrita y otra cosa es la palabra eterna que es Él. Y eso es súper clave. Siempre que usted encuentre, pero yo digo es que yo debo entender todo así. Entonces, cuando yo lea algún contenido, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, cualquier contenido bíblico, yo tengo que siempre decir, ¿pero qué dice Jesús? Y sobre todo, ¿pero qué es Jesús en relación con esta lectura? Súper clave. Jesús está diciendo, cuando Jesús dice, pero yo digo, lo que nos está recordando Jesús es que Él está por encima de las escrituras, está por encima de cualquier escritura, está por encima de cualquier palabra inspirada que ha sido hecha letra a través de seres humanos, está por encima de lo que dice Génesis, lo que dice Apocalipsis, está por encima de cualquier lectura que usted encuentre en la Biblia. Eso es súper clave. Cuando Jesús dice, pero yo digo, está diciendo, hey, yo estoy por encima, hay algo que está superpuesto a las escrituras y soy yo. Y es súper clave. Una cosa es la palabra inspirada y otra cosa es la palabra de Dios que soy yo. Eso es súper clave. Cuando Jesús dice, pero yo digo, está recalcando que Él está por encima de cualquier contenido de la Biblia, de cualquier escritura. Que Él está por encima de la palabra inspirada. Que Él está por encima de la Biblia. Que Él es superior a la Biblia, está diciendo. Él es superior a cualquier texto cuando estaba hablando ahí con sus compañeros en esa época, que él está por encima de cualquier texto de su religión. Y actualmente está por encima de cualquier texto de cualquier religión. Espectacular. La palabra de Dios está por encima de cualquier libro sagrado, cualquiera. En este caso que nos ocupamos nosotros, que son las religiones que se han creado a través de Jesús, es decir, las religiones occidentales, lo que conocemos como las religiones occidentales. Ustedes escuchen bien. Por lo tanto, una actitud de esperar que le vaya mal al que me hizo daño a mí está por fuera de la esencia de Jesús. Entonces, cuando yo tengo actitudes, por eso es que es peligroso leer la Biblia sin el filtro de Jesús, porque yo puedo leer la Biblia y entonces en algún contenido bíblico me va a decir, págale al otro como se merece. Puedes destruir al otro porque te hizo daño. Usted lo puede encontrar en la Biblia. Pero si yo tengo claro que la Biblia, el contenido de la Biblia está por encima de la palabra de Dios, entonces yo tengo que filtrar todo
lo que diga la Biblia, filtrarlo a través de Jesús. Y si no me da, si no es acorde con la esencia de Jesús, si no casa con la esencia de Jesús, puedo entender que es una verdad que pasó, que es una escritura que pasó. Porque las palabras, la palabra, los libros sagrados pasarán, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra eterna de Dios, que es Jesús, nunca pasará. Eso es súper clave tenerlo claro. Jesús es mayor que la Biblia. Jesús es la variable que determina la interpretación de las Escrituras. Todo lo que yo lea en las Escrituras, debo leerlo a través de los ojos de Jesús y debo interpretarlo a través de los ojos de Jesús. Si no da con la esencia de Jesús, pues debo dejarlo y entender que ya no es guía para mi vida. Ya no es guía para mi vida, porque ahora la guía para mi vida es la palabra eterna de Dios, que es Jesús. La palabra que se encarnó y que adoptó el nombre de Jesús. Ese logos eterno de Dios, esa palabra que siempre ha existido, que es la palabra de Dios, es la que guía mi vida, no es la Biblia en sí. Solamente cuando la Biblia es acorde, cuando encuentro un contenido que es acorde a la esencia de Jesús, pues ahí sí lo leo con todas las de la ley. Pero si no, tengo que ser lo suficientemente maduro espiritualmente para decir, no, esto está por debajo de Jesús, por lo tanto yo actúo según la esencia de Jesús. Y yo creo según la esencia de Jesús. La lectura y estudio del contenido bíblico hay que hacerlo en Jesús. Súper clave. Pues corremos, es decir, escuchen, aquí terminamos, súper clave. Si yo no leo el contenido bíblico con el filtro de Jesús, si no lo leo en Jesús, tarde o temprano vamos a correr el riesgo de meternos en creencias contradictorias a Jesús. Tarde o temprano vamos a correr el riesgo de pensar diferente a lo que piensa Jesús. Tarde o temprano, porque hay contenidos bíblicos que son contrarios a Jesús. Claro, si usted lee el contenido bíblico, se da cuenta que hay contenidos que no son acordes a la esencia de Jesús. Por eso enviaron a Jesús, por eso la palabra se hizo carne para poder hacer la distinción entre la palabra inspirada y la palabra eterna, la palabra de Dios. Si no hacemos esto, corremos el riesgo de meternos en creencias, pensamientos, actitudes y comportamientos contradictorios a la esencia de Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra inspirada por Dios y la palabra de Dios? La eternidad. Que la palabra de Dios, la palabra inspirada por Dios, pasó. Gran parte de lo que leemos en el contenido bíblico ya pasó. Y solamente un poco no ha pasado, pero gran parte ya pasó. Pero la palabra de Dios nunca pasará. La palabra de Dios, que Jesús, nunca pasará. Esa es la gran diferencia. Y si lo hacemos así, vamos a encontrar la mejor manera de leer a Dios. Así que, a leer la Biblia, a leer el contenido bíblico, en cualquier religión que usted esté escrito o a la cual pertenezca, eso es lo de menos. Lo importante es que lo haga con esa distinción de que una cosa es lo que yo leo y otra cosa es lo que es Jesús. ¡Qué espectacular! Una cosa es lo que yo leo en la Biblia, que es la palabra inspirada, y otra cosa puede ser diferente a lo que es Jesús, y debo estar pendiente para poder entonces hacer filtro a través de los ojos de Jesús. Esto hace parte del vínculo perfecto. Chao y nos vemos en el cielo.